Yo voy a recorrer un poco mi experiencia, que es más de guerrilla, más de estar dentro de una empresa, que nos empiecen a caer proyectos que necesitaban de incorporar inteligencia artificial y cómo fue un poco nuestro proceso con eso, ¿no? Sobre mí, soy Product Manager, trabajo hace mucho, actualmente estoy trabajando con una empresa que se llama Arion Coder, que es una agencia de diseño y desarrollo de Uruguay, y nos empezaron a caer este tipo de proyectos hace 2 años más o menos, donde ya nuestros clientes querían o estaban con algún interés en incorporar alguna funcionalidad de inteligencia artificial. Arion Coder se especializa en proyectos y productos que son de impacto y que intentan incorporar nuevas tecnologías para eso. Entonces, desde ahí es que pudimos accionar y que agarramos este challenge y tratamos de dar una solución, ¿no? Y en realidad lo que quiero hablar hoy es, primero, este cambio de panorama, de platform shift que ocurre a través de la inteligencia artificial. Después, hablar también de cómo nuestro rol es importante ahí y de cómo tenemos que llegar a los modelos de Machine Learning y entenderlos. Entonces empezamos por la primera parte, el platform shift. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bien. ¿Un poquito más fuerte? Muchas gracias. Gracias. Buen feedback. Bien, entonces, primero tenemos que entender que lo que está sucediendo es un cambio importante, un cambio relevante para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra condición humana. Si bien la inteligencia artificial no es una nueva tecnología, es una tecnología emergente, en este momento está en una especie de ola que tiene mucha pinta que va a terminar transformando nuestra sociedad y nos va a transformar a nosotros mismos y a la forma en la que hacemos proyectos. Esto es solo una muestra. Lo deben conocer, capaz lo vieron en el video. Esto es Miro presentando sus herramientas para asistencia en la creación, ¿no? Y en el trabajo sobre boards. Y yo miro esto, sé que es una promesa de marketing, que por ahí no todo lo que está acá va a funcionar así de lindo como funciona en esta promesa, pero sé que está también planteando cosas nuevas y nuevas formas de trabajar, ¿no? Nuevas formas en que yo, como persona, como profesional, voy a trabajar con estas herramientas, ¿no? Y también al mismo tiempo sé que esto va a suceder en otros niveles, en otros roles y en otras profesiones. Y nos lo van a presentar como un cambio súper positivo, ¿no? Es como que es un cambio positivo, tiene un montón de cosas positivas adentro que son realmente interesantes para mirar y cómo nos va a ayudar y cómo va a cambiar nuestra vida. Es realmente para entusiasmarse, ¿no? Es una tecnología, es un nuevo juguete, pero además es algo que nos está transformando como sociedad. Nuestra primera experiencia con incorporar AI estuvo buena. Voy a dar un ejemplo de eso. Voy a empezar por un ejemplo. Sentimos que realmente estuvimos ayudando a salvar vidas gracias a incorporar un poco de inteligencia artificial, muy poco dentro de un proyecto de una startup que era del ámbito médico, ¿no? En el ámbito de oncología está la medicina de precisión como una nueva rama que básicamente lo que hace es en la rama de oncología está la medicina de precisión, que básicamente lo que hace es, a través de reportes moleculares, se fija alteraciones genéticas y esas alteraciones genéticas permiten hacer un tratamiento mucho más enfocado de los tipos de cánceres, ¿no? Diferentes tipos de cáncer. Entonces, hay una oportunidad de incorporar acá investigación científica de último momento en estos reportes que obviamente los producen laboratorios de forma inconsistente y cada laboratorio produce su propio reporte. Nosotros lo que hicimos fue eso. Básicamente el proyecto era un proyecto que vino con una pequeña parte de inteligencia artificial, que era incorporar un poco de computer vision para poder meter esta información de los reportes dentro de un formato que sea digerible por oncólogos, y desde ahí nosotros empezamos a enriquecerlo.
Nuestra forma de enriquecerlo fue con lo que nosotros conocíamos, con entender del usuario, de las necesidades del caso. La parte de Machine Learning era realmente chica acá, ¿no? Se usaba para leer los reportes, sistematizarlos, incorporarlos y reducir un montón de esfuerzo que antes tenía que hacer el asistente médico y que a veces fallaba un montón. Pero el trabajo importante y el trabajo grosso y lo que realmente hizo que este proyecto sea exitoso es que por atrás estuvimos investigando, ¿no? Y estuvimos investigando de la forma que nosotros la conocemos y por eso me gustó mucho lo que planteó Claudia, porque hay nuevas formas de investigar que expanden un poco lo que se puede hacer, que ya contemplan de entrada que estás haciendo algo integrado con inteligencia artificial. Pero nosotros empezamos por ver HubMyWiz y entender con usuarios y expertos dónde estaban los principales problemas y cómo podíamos ayudar con eso. Y también de forma participativa con ellos a idear soluciones y pensar qué tipo de loops de feedback podíamos incorporar para realmente después tener buenos datos, ¿no? Y mejorar nuestros datos. Este es un caso que es un caso chiquito, usamos un poquito de computer vision, de inteligencia artificial, pero también lo que está detrás, y por ahí lo que no éramos tan conscientes en ese momento y ahora sí, es que la inteligencia artificial ya no solo se está usando para cosas pequeñas, no se está usando para recomendaciones, ¿no? Para una recomendación de Google o de Netflix o de qué ves diferente o de qué aparece en tu feed de Instagram. Se está usando en escenarios donde hay mucho mayor riesgo y donde están muchas veces implicadas nuestras vidas, ¿no? Donde nuestra vida es importante, ¿no? Entonces, por esto es un problema que tiene un trasfondo humano, ¿no? Y donde tiene sentido, mucho sentido, que las personas que nos ocupamos de los usuarios y de entender a las personas y entender los productos como algo holístico, estemos metidos, ¿no? Entonces ahora quiero hablar de la otra parte, ¿no? De la parte preocupante de este cambio. Este cambio es un cambio, como todos los cambios tecnológicos, que tiene una parte que nos puede preocupar y una parte que nos puede entusiasmar y una parte que nos puede preocupar. Social media, ¿no? Y el cambio con mobile devices. Algo que pasó acá es que había una promesa de las redes sociales que se cumple, ¿no? Después se termina cumpliendo. La promesa que hacen estas redes de conectarnos, de darnos una voz, de permitirnos estar más en contacto con comunidades y que las empresas lleguen a sus nichos, de forma más fácil, que pequeñas empresas lleguen a sus nichos, es una promesa que se cumple, pero que no trae solo esto, trae otros problemas por atrás. Esta charla de Guía y Dilema es realmente súper interesante para ver porque plantea parte de este problema. Me la pasó José Ayona, que está ahí sentado. Hola José, ¿cómo estás? Una recomendación especial de esta conferencia, si tienen 15 minutos, párenlo a José y díganle, me recomendaron que hable con vos, en una máquina a tirarte recursos, así que, por favor. Pero volviendo a esto, ¿no? Las redes sociales, atrás de todo este planteo que está buenísimo y que nos están beneficiando, también trae problemas de adicción, de imagen corporal, ¿no? Percepción de la imagen corporal, de problemas de salud mental, de desinformación, de extremización de las posturas, ¿no? Y embrujamiento. Eso lo estamos viendo, nos está causando problemas a nivel social y político. Y lo que está detrás de eso es algoritmos, son algoritmos, ¿no? ¿Tenemos claro? Hay un algoritmo con objetivos de negocios que están por sobre los objetivos de los usuarios y de las personas y de los humanos. Tenemos que tener bien en claro esto, lo que está pasando. Si nosotros no nos metemos acá a hacer cambios y no nos metemos con nuestras perspectivas, esto va a seguir ocurriendo y va a ocurrir más todavía, ¿no? Hay un par de cosas que me preocupan especialmente. Este es solo una lista personal de cosas que a mí me están preocupando de este cambio tecnológico, pero que ya muestran como una serie de problemas. O sea, no es que yo los pensé, ¿no? Sino que leyendo son algunas de las cosas que más me preocupan. La confianza, la sobreconfianza
en inteligencia artificial para tomar decisiones y cómo eso se puede vincular con una desconexión de nuestras tareas cognitivas, es un problema que va a crecer y que va a seguir creciendo. A medida que va tomando mayor posición la IA en escenarios de alto riesgo para las personas, si nosotros empezamos a confiar más en la inteligencia artificial que en las personas, eso empieza a crear una desconexión de nosotros mismos con lo que nos motiva a nosotros y con lo que nos mantiene vivos como humanidad, ¿no? Como raza. Es un tema de condición humana. Los algoritmos que manipulan el comportamiento, que pueden manipular el comportamiento, y las posibles o muy posibles disrupciones que haya en los mercados laborales, ¿no? Que ayer ya se comentó un poquito en la charla de Gustavo Soto-Miño, pero hay muchas cosas de las que preocuparse y de las que encargarse acá adentro también, ¿no? Entonces yo creo que nosotros estamos en una posición donde podemos jugar un rol central y va más allá de lo profesional. O no es que va más allá de lo profesional, tiene que ver con elevar nuestra profesión también, con llevarla a un nivel donde trabajamos a otros niveles, a un nivel donde trabajamos realmente con lo human-centered. Este es el panorama, o este es lo que está pasando. Sí, o sea, ahí empezó hace un montón, pero ahora es que está empezando a cambiar todo. Y esta ola está empezando. Entonces nosotros necesitamos también cambiar en la forma en la que hacemos UX, en la que aplicamos, en la que diseñamos y en la que investigamos. Tenemos que entender que las formas tradicionales en las que pensamos las interacciones van a cambiar y van a aplicarse de otra forma. Y vamos a empezar a tener que pensar en cómo interactuamos con sistemas de inteligencia artificial. La charla de Claudia dio un montón de elementos para analizar esas nuevas interacciones con sistemas de inteligencia artificial. Y Machine Learning es un nuevo material para que nos permite diseñar, que nos permite pensarlo, investigarlo, que obviamente nos resulta bastante más complicado de aprender a usar y de incorporarlo, pero que tiene mucho valor. Ahora les quiero contar de una historia de cómo nosotros fallamos, ¿no? Porque esto me parece súper importante. Más allá de lo que estemos pensando y reflexionando sobre nuestro rol y de las metodologías y las formas en que aplicamos lo que sabemos de UX, también fallamos un montón en nuestro trabajo cotidiano y vamos aprendiendo de eso. Y de repasar los errores me parece muy importante. Nosotros en uno de estos proyectos que nos cayó, de los que estaba contando que nos empezaron a caer, era para la industria de oil and gas y tenía que ver con hacer más eficiente el proceso de drilling, de excavación básicamente. Y estaba ya, o sea, vinieron con algoritmos diseñados o implementados, había un equipo medio externo, entonces nosotros teníamos que construir solo la carcasa de la aplicación, esa era nuestra tarea. Obviamente cuando empezamos por un workshop de discovery y de definición del producto, el proceso tradicional, usamos acá Design Sprints de Google, y cuando lo hicimos no miramos estos detalles que ya estaban dados o no contemplamos la importancia del dato o del output del modelo de Machine Learning. No era nuestra responsabilidad, entonces es como que quedó de otro lado. Y después obviamente eso falló en las primeras validaciones, ya empezó a fallar del producto ya implementado porque lo construimos, hicimos un prototipo, le pusimos datos y en las primeras fallas vimos que el output no era bueno. Entonces tuvimos que volver para atrás y ahí sí nos dieron la posibilidad de trabajar nosotros con una persona, un ML engineer, y empezar a repensar todo. Pero aún así lo dejamos trabajando en un silo, el Machine Learning Engineer, porque no conocíamos su forma de trabajar. No entendíamos cómo él trabajaba y cómo eso se correspondía con la forma en que nosotros trabajamos y definimos proyectos. Y fuimos encontrando la forma de resolverlo. El Product Trio lo convertimos en un Product ML Trio, ¿no? O sea, básicamente incorporamos un experto en ML a nuestro proceso de definiciones del producto. Empezamos a hacer checkpoints todas las semanas donde íbamos viendo el avance en el diseño del modelo
e íbamos informando lo que necesitaban los usuarios y tratando de macharlo a cómo entraba data a ese modelo, cómo el modelo la procesaba y cómo eso terminaba en una interfaz. Súper divertido. No, pero en serio, en realidad al principio parecía mucho trabajo y yo lo veo acá y no es que se nota mucho, pero aprendimos un montón en el proceso este. Aprendimos todo lo que estaba atrás, ¿no? De lo que nosotros estábamos mostrando y cómo no es tan fácil llegar a eso y no es tan caja negra en el modelo de Machine Learning y como hay un montón de cosas que son factores que nosotros podemos afectar y de lo que nosotros podemos opinar. Siguió la diversión un montón. Acá nos empezamos a mapear realmente todos los inputs al modelo, los detalles de cómo funcionaba el modelo, con cómo era la salida final en visualización de datos, ¿no? Pero básicamente era eso. Y acá, esto es ya una pieza medio de marketing, de divulgación del proyecto, pero que muestra cómo la parte naranja es la carcasa, lo que nosotros empezamos haciendo. Y después todo el procesamiento de datos que hay por atrás y de trabajo sobre los datos, desde que algunos datos que entran por el input del usuario a otros datos que se toman directo de API y cómo eso se va almacenando, procesando, metiendo dentro del modelo de Machine Learning, que es la parte fucsia esta que está acá, y cómo termina llegando a la interfaz finalmente. Con este proyecto aprendimos un montón y una vez que ya habíamos avanzado, que ya pasamos por todos estos problemas y que vimos cómo lo podíamos arreglar, dijimos, bueno, vamos a volver a lo que nosotros sabemos, a los procesos iniciales de definición de productos y ver cómo podemos cambiarlos y adaptarlos para este nuevo contexto de trabajo. Este es un ejemplo, ¿no? Design Sprints de Google, que muchos lo deben conocer. Y lo que tiene de bueno esto, lo que tiene de muy bueno, es que nosotros sabemos trabajar a este nivel, sabemos que tenemos que poner a un montón de personas que tienen perspectivas diferentes a charlar entre sí en un cuarto, ya sea un cuarto real o un cuarto virtual, y esas personas tienen que compartir, hasta que haya un entendimiento compartido, proponer ideas en conjunto y que eso es enriquecedor para el proceso. Y ese es un superpoder que nosotros podemos elevar a proyectos de Machine Learning y AI, ¿no? Nosotros hicimos nuestra propia propuesta acá, que es solo una propuesta, es algo que estamos probando, que estamos experimentando. No tomen esto como way to go o nada, porque es algo en lo que recién lo probamos en uno o dos proyectos nuevos, pero se puede incorporar a expertos de Machine Learning a procesos similares. Estamos planteando trabajar en 2 semanas, donde la primera semana es entender un poco del problema y hacer un mapeo inicial donde ya podemos acompañarlo de mapeo de necesidades de data, de tener entrevistas con expertos y con usuarios donde estamos exponiendo a los expertos de Machine Learning a que vean problemas del área del dominio y del uso, hacer de forma compartida un framing del problema e incorporar problemas de datos ahí, los problemas de recopilación de datos, de sesgo de datos, los problemas que tienen que ver con cómo la data se retroalimenta, se puede tratar acá, y hacer un alineamiento entre KPIs, ¿no? Del lado de los usuarios y del lado de también el sistema, ¿no? De la máquina. Y después una segunda semana de ideación de la solución o de explorar la solución, que es muy similar y que se puede hacer también. Que en esto que hacíamos nosotros del Miro, de dibujar un poco los flowcharts en conjuntos y empezar a entender, se puede hacer en modo de sketching también y empezar a pensar cómo lo hacemos y cómo lo mejoramos en conjunto con expertos de Machine Learning. Es lo que estamos haciendo y nos funciona un montón. Después explorar formas de ganar feedback del usuario y de cómo eso se conecta a diferentes puntos del sistema y del modelo. Participar de la toma de decisiones del algoritmo
y hacer prototipos en conjuntos. Estuvieron excelentes las herramientas que dio Claudia acá en este sentido para prototipar y hacer testeo. Y poner a los expertos de Machine Learning también a hacerlos pasar por este proceso que nosotros ya conocemos y que participen de eso. Pero esto lo que más nos da es oportunidades. Nos da oportunidades a nosotros de meternos más y de ganar conocimiento en cómo se trabaja realmente con el diseño de modelos y el diseño de AIs. Algunas de estas cosas ya las mencioné, pero también algo que nos pasó, por ejemplo, es que tuvimos que mapear, además de mapear necesidades de datos, empezamos a mapear como sistemas auxiliares, porque cuando implementás un modelo te das cuenta que por ahí se necesita un modelo auxiliar que alimente un modelo, y entonces podés mapearlos y empezar a priorizarlos. Bueno, ¿cuál es más relevante? ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo esto informa de este modelo? Nos pasó en todos los proyectos que trabajamos que algo extra había que hacer aparte de un modelo principal. Esto es para la semana 1 y también hay oportunidades en la semana 2, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con aprender juntos y con pensar juntos y con plantear ideas en conjunto y aprender a explorar, que es como la forma que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? De esto del shared understanding, ¿no? Y el entendimiento compartido del que tanto hablamos. Sucede acá cuando nos sentamos juntos y pensamos juntos. Vamos por procesos en conjunto. Bien. Entonces, un poco como resumen, el cambio que estamos planteando tiene que ver con esto, con tener una mejor colaboración, con construir este conocimiento compartido y esto que mencionaban en una pregunta, la última pregunta creo que le hicieron a Claudia sobre empresas que ven el AI como algo que se puede enchufar y que te resuelve problemas, ¿no? Y desde nuestro rol de diseñadores también tenemos que ayudar a que ese discurso se desarme, ¿no? No es que vos le conectás algo de Machine Learning y funciona, y podés entonces pensar en la experiencia de usuario. Es que toda esta parte hay que diseñarla también, y es muy importante las actividades que hagamos para diseñarlas. Bueno, la última sección es sobre nuestra posibilidad de intervenir en modelos de Machine Learning. Lo primero acá es que solemos verlo como una caja negra, una caja que no tiene, o sea que es algo mágico y que no nos sabemos meter, pero que así como lo hicimos un poco en el Miro, entendiendo que hay procesos ahí adentro y flujos dentro del proceso, poniéndolo en stickies o en cosas que podamos manipular, nosotros podemos participar, podemos reordenar eso, podemos sentarnos a tener conversaciones con expertos en Machine Learning y empezar a entender más y ganar entendimiento y poder intervenir en el diseño de eso. Y también muy importante es que obviamente los modelos de Machine Learning no son máquinas perfectas, no vienen dadas como máquinas perfectas que vos enchufás y funcionan. Tienen sesgos y tienen problemas de diseño que hay que resolver y hay que meterse a resolver. Para eso también es importante entender el ciclo de vida de un modelo de Machine Learning, que me parece que va un poco conectado a lo que planteaba Claudia de esto de cómo se trabaja con Machine Learning y cómo es iterativo también el trabajo acá. Porque los modelos de Machine Learning se empiezan desde algo que lo podemos relacionar mucho como problem framing un poco de la parte inicial y después vamos por, o sea, cómo se procesa la data, eso pasa por un algoritmo, hay un modelo que se encarga de que eso realmente se convierta en una predicción o una detección de patrones, pero también hay un chequeo, un punto de iteración que es si se lograron los objetivos del modelo, ¿no? De Machine Learning, lo que busca. Y ahí es donde este modelo es iterativo y si la respuesta es no, hay que volver, ¿no? Hay que volver hacia atrás y revisar la data, revisar los datasets, ver qué salió mal. Y es un proceso medio de prueba y error también que nosotros conocemos, que nosotros nos podemos relacionar mucho. Son un poco más largos nomás, son largos porque requieren de implementar el modelo y probarlo. Pero son procesos que nosotros conocemos y estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, ¿no? Nosotros también vamos, hacemos una interfaz, la probamos con usuarios, la validamos. Si no funciona, volvemos atrás, ¿no? Y si funciona, en parte, nunca funciona 100%, damos para adelante y después refinamos, ¿no?
Entonces acá con los modelos pasa lo mismo, hay un momento de desarrollo. Uy, descorcharon algo. Hay un momento justo en el deployment, ¿vieron? Yo dije deployment y se escuchó ¡pum! Buenísimo. Me pasó varias veces. No. Cuando se despliega, cuando se pone productivo, hay un momento en que empieza la interacción con el usuario y ahí hay otro proceso que está bueno seguir y que está bueno tener en cuenta, que es cómo se retroalimenta el sistema con ese modelo productivo. Es otra etapa del proceso. Lo que nosotros hicimos que tiene que ver con sí, está bien. Lo que nosotros hicimos que tiene que ver con extensión de un proceso de definición temprana cubre solo la primera parte. Cubre la parte de todo desde que se plantea un challenge hasta que llegan a los objetivos, ¿no? Eso es lo que podemos plantear en la etapa temprana. Luego lo probamos, luego lo ponemos productivo y acá también podemos operar. Porque acá lo que se puede incorporar es un monitoreo de la performance del modelo. El tema es que ese monitoreo de la performance del modelo, si lo hace un data scientist, un machine learning expert, no va a mirar las cosas que a nosotros nos interesan. A nosotros nos interesa mirar esto en términos de cómo se relaciona eso a la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, el monitoreo del modelo, una vez que está productivo, también nos permite implementar mecanismos que ya retroalimenten de forma automática el sistema y también probar estos modelos que están funcionando, ¿no? Y entender de forma cualitativa también cuando ya está productivo qué tipo de experiencia está brindando el usuario. Eso fue un poco lo que aprendimos y las conclusiones, básicamente muy resumiendo lo que creo que es importante. Nosotros somos diseñadores de experiencias que las van a vivir humanos, seres humanos, ¿no? No las van a vivir máquinas. Entonces nuestro rol ahí es clave y el diseño centrado en los humanos es clave para tener buenos modelos. Tenemos que tener control de esto y tenemos que entenderlo como una misión. Este mundo nos necesita, esta tecnología emergente nos necesita a nosotros como diseñadores y diseñadoras y necesita que nos involucremos en estas nuevas herramientas y que aprendamos a usar estos nuevos materiales de diseño. Esto es una misión y podemos crear claridad no solo en torno a el diseño y a cómo es la experiencia del usuario, sino también cómo funcionan los modelos de Machine Learning, ¿no? Y qué decisiones de diseño hubo atrás de los modelos de Machine Learning y cómo se alinean a necesidades, objetivos y perspectivas que conciernen a los usuarios y a nosotros como humanidad, ¿no? 3 recursos para aprender un poco más. PAIR es una guía que está creada por Google, que básicamente son muchas exploraciones sobre cómo la investigación en AI y las personas pueden derivar en workshops. Habla mucho de varios problemas y problemáticas importantes de datos. Después de este material es un curso de AI responsable, de cómo hacer AI de forma responsable, que ataca un poco estos problemas de cómo la inteligencia artificial, si no la pensás, si no la diseñás, va a terminar en problemas como los que ya vimos con las redes sociales. Y este último, el MLU Explain, estos son de Amazon, los de Machine Learning University. Ese se los recomiendo a todos los que quieran entender un poco más de cómo funcionan los modelos, de los conceptos que están atrás. Es una guía de aprendizaje visual e interactivo sobre conceptos difíciles de entender y muy duros de ciencia de datos y de Machine Learning. Es para explorar, para divertirse, para pasarla bien aprendiendo. Y nada, eso creo que es muy importante, que nos metamos y que aprendamos de todo esto.